Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el caso. Damos gracias al Señor porque estamos una vez más hoy con 52 alumnos en línea y es una enorme bendición cada una de las vidas. Cuando pienso en las personas no puedo dejar de pensar la importancia que el Señor le da a cada vida, ¿no? No puedo dejar de pensar cómo el Señor dejó las multitudes para ir a ver al endemoniado Garadeno. ¿Se acuerdan? Dejó las multitudes, cruzó también el lago para ver a este varón. Después cruzó, dice, es necesario pasar por Samaria para ver a una mujer. Entonces, si el Señor le dio tanta importancia al encuentro con una persona, ¿cuánto vale esa persona para el Señor? Y aquí tenemos 54 vidas, dispuestas a estar un par de minutos conectado con la palabra, y hoy ya avanzando con las cartas, ya terminando las epístolas de Pablo, estamos en las cartas desde la cárcel, que comprende Filemón, Colosenses, Efesios y Filipenses. Hacia el término de su vida, el apóstol, tremendo hombre de Dios, Pablo, escribió 4 cartas estando en prisión en Roma, las cuales se conocen como las epístolas de la cárcel o de la prisión. En cada una hay 2 o 3 referencias claras al hecho de que estaba en prisión. Aunque estaba preso, Pablo estaba preso en algunos casos en prisión domiciliaria, en una casa. Y allí lo visitaban, le permitían, si bien tenía guardias, tenía sistema de seguridad, se le permitía la visita de gente, y mucha gente iba a verlo al apóstol, el cual ahí Pablo les exponía el Evangelio. Y esto probablemente le permitió hablar a todos y escribir también lo que hablaba. Y en este estudio, en esta serie de enseñanza del Nuevo Testamento, seguimos el orden en que se supone fueron escritas estas epístolas desde la prisión: Filemón, Colosenses, Efesios, Filipenses. Filemón, de los escritos que se conservan, esta carta de Pablo a Filemón es la única carta que es estrictamente personal. Y el mensaje es para precisamente un hombre llamado Filemón, únicamente para él. Aunque Pablo incluye también saludos para la iglesia dentro de la carta. Obviamente que el autor es Pablo. Desde los inicios se admitió siempre que esta carta correspondía a Pablo y fue escrita en Roma, y Tíquico la llevó a Colosas cuando acompañó a Onésimo de vuelta a su casa. Filemón y Colosenses se escribieron probablemente en el mismo tiempo, alrededor del año 62 de nuestra era. Es probable que Filemón viviera en el valle Lico, donde se ubicaba Colosas y la Odisea. Era amigo cercano de Pablo, a quien le debía espiritualmente y a quien ayudaba en el ministerio. En su casa se reunía una iglesia. En la casa de Filemón se reunía una iglesia. Onésimo, esclavo de Filemón, se había escapado, se había al Señor a través de Pablo en Roma. Para comprender mejor la situación, debemos comprender cómo funcionaba la esclavitud en los días del Imperio Romano. La esclavitud era parte de la vida cotidiana, algo diario del imperio, era algo común. Y antes de nacer Cristo, casi 1/3 del millón de personas de Roma eran esclavos. Y eran considerados posesiones, eran como cosas, como tener un perro, una olla, un caballo, que se podía comprar, se podía vender, y sus condiciones variaban según su destreza
y también el cuidado según sus amos. Podían tener amos muy crueles que los podían matar a su antojo, o podían tener amos muy nobles. La enseñanza cristiana, la palabra de Dios, el Evangelio, comenzó a cambiar la condición de los esclavos, gracias a que enfatizaba una transformación moral interior que naturalmente producía cambios externos, es decir, el milagro del poder de la palabra. El cristianismo exhortaba a los amos y a esclavos a vivir dignamente para Cristo, a darle la honra al Señor. Más aún, porque enfatizaba la hermandad entre los cristianos. Cristo y sus seguidores atacaron los mismos cimientos de la esclavitud. Por eso Pablo claramente dice, ya no hay libre ni esclavos, todos somos iguales delante del Señor. No había clasismo. Cuando los esclavos que escapaban los encontraban, los recapturaban, podríamos decir, eran tratados cruelmente, terriblemente. Los marcaban con hierros candentes, o bien en el brazo, o en la frente. En tal caso lo ejecutaban, los colgaban, o lo decapitaban. Pero los cristianos, reconociendo que los esclavos tenían igual valor que ellos ante los ojos de Dios, pusieron las bases para su libertad. Pablo lo sabía y era demasiado sabio como para decir que Onésimo debía ser puesto en libertad, o para decirle a su amo, en este caso Filemón, que también era un hermano en Cristo, que lo hiciera. Lo que Pablo muestra aquí es que algunos resultados del Evangelio requieren tiempo para llevarse a cabo. Es un principio, una enseñanza tremenda para nuestras vidas hoy, que hay situaciones que necesitan un tiempo de maduración. A veces queremos que todo sea ya, que todo sea urgente. Y muchas veces Dios tiene sus tiempos y también prueba nuestra paciencia. El propósito de nuestra carta a Filemón, Pablo da dos razones para esta carta. Primero, le pide a Filemón que reciba a Onésimo como hermano en Cristo. Ni más ni menos, no le ha pedido poca cosa. Y segundo, le pide a Filemón que prepare un cuarto de huéspedes para su próxima visita. O sea, el motivo de la carta es básicamente eso. El contenido de esta breve carta tiene solo 25 versículos. Y es una nota personal de Pablo para su amigo y hermano Filemón. Y le pide que acepte de vuelta a este esclavo que ya es hermano, no simplemente como siervo, sino como hermano en el Señor. Y Pablo hace dos propuestas muy interesantes, importantes, en los versículos 17 al 18. Si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. O sea, lo pone en una condición, Si realmente yo soy tu amigo, le dice, me tienes como compañero, como consiervo, recíbelo como a mí mismo. Qué importante, ¿no? Esto es una enseñanza hermosa de la no acepción de persona, ¿no? Del no clasismo, de ver a todos por igual en Cristo. Y segundo, le dice Pablo a Filemón, si en algo te dañó en la vida pasada Onésimo, o te debe algo, ponlo a mi cuenta. Wow. O sea, no era rico Pablo, no le sobraba el dinero, no tenía cuentas bancarias, pero estaba dispuesto a bendecir y ayudar a su amigo también y hermano Onésimo por la deuda que le debía a su amo Filemón. Se ha especulado sobre cuál fue el desenlace con Onésimo, y partiendo del texto solo podemos hallar una posible respuesta. Sin duda, Filemón obedeció a Pablo. Ahí también, ¿no? En la obediencia está la bendición, dice la palabra, ¿no? Entonces, qué importante a veces escuchar el consejo del anciano, del maestro, del pastor, cuando dice algo, ¿no? Filemón, este varón que también era un siervo del Señor,
obedeció a Pablo y perdonó a Onésimo. Qué bueno poder practicar estas cosas, ¿no? De llevar a ser pacificadores, ¿no? Llevar a la unidad a hermanos que están enemistados y exhortarlo a que lo perdonen, ¿no? Y que sean hermanos y sean amigos. De otra manera, Filemón hubiese destruido esa carta, pero no la destruyó, hoy la estamos estudiando. Quizás hasta puso a Onésimo en libertad, no lo sabemos. Saben que hay un dato que a inicios del siglo II, San Ignacio, uno de los padres de la Iglesia, escribió sobre un tal Onésimo que fue pastor, fue obispo de Éfeso. Y puesto que Onésimo era usualmente un nombre de esclavo, este obispo probablemente era un esclavo liberado y quizás es muy posible que haya sido el Onésimo del cual estamos hablando. Colosenses, segundo libro, segunda carta desde la cárcel. El libro de Colosenses se relaciona estrechamente con Efesios y Filemón. Por eso están muy unidas estas cartas. Fue escrito al mismo tiempo que Filemón y ambos fueron llevados por Tíquico y el ex esclavo Onésimo. Probablemente se escribió antes que Éfeso o que Efesios, que la carta a los Efesios, con el cual comparte sus principales ideas y un esbozo general. Efesios parece ampliar algunas ideas centrales precisamente de Colosenses, que es la carta que estamos viendo ahora. Pablo probablemente nunca visitó la iglesia en Colosa. Mientras era prisionero en Roma, nunca la visitó. Epafras vino a él con mensaje de la iglesia de Colosa. Y esta visita coincidió con una partida de Tíquico y Onésimo hacia Colosa, por lo cual Pablo ahí aprovecha la oportunidad de ofrecer posiblemente soluciones, respuestas, palabra de Dios sobre falsas doctrinas y herejías que habían entrado en la iglesia en Colosa, y esta carta iba a llevar respuesta de parte de Dios. El autor, esta epístola la escribió Pablo, estando él en prisión, donde también escribió la carta de Efesios, Filipenses y Filemón. Muchos exégetas creen que esto ocurrió durante su primer encarcelamiento en Roma. Colosenses fue escrito probablemente en el año 62, como dijimos antes, poco antes de la liberación de Pablo. Colosas, propiamente dicha, está situada en la ribera sur del río Lico, cerca de la Odisea, y Herápolis, en el occidente del Asia Menor. Quedaba a unos 160 kilómetros al este de Éfeso, en la importante ruta comercial entre esa ciudad y el valle Éufrates. El comercio hacía que vinieran gente a Colosas, personas de muchas naciones. La iglesia la fundaron, la iglesia de Colosas, los colosenses, Epafras, y otros que se convirtieron por la predicación del mismo Pablo. Durante los 3 años en que éste estuvo en Éfeso, a los escasos 5 años de dejar Éfeso, el apóstol se hallaba prisionero en Roma. Fue visitado en la cárcel por Epafras, líder de la iglesia en Colosas, quien le relató sobre el problema doctrinal que había dentro de la iglesia. Fíjense que Epafras no fue con un chisme, no fue con hablar mal de los hermanos, sino que fue por una preocupación. Hay que saber diferenciar, ¿no? Cuando uno habla desde una preocupación por una situación que está pasando en la iglesia, y muy diferente es el chisme y el rumor, ¿verdad? El propósito de esta carta, esta epístola, fue escrita principalmente para abordar la herejía doctrinal que Epafras había mencionado. El tema clave es la preeminencia de Cristo, porque los falsos maestros estaban enseñando que Cristo era una de las varias emanaciones de Dios. Mezclaban la verdad cristiana con el legalismo judío, con el misticismo oriental y una forma
primitiva de gnosticismo también, que enseñaban que Jesús era un suprahumano, pero que no era el verdadero Dios. Para ello, Cristo era mayor que los seres humanos, pero no lo suficientemente grande como para ser el Salvador del mundo. Por tanto, quienes creían en Cristo debían también ir por medio de ángeles a niveles más profundos de espiritualismo. Fíjense, hoy las enseñanzas espiritualistas que ustedes van a ver que aún los gurúes, aún mismo los religiones afro brasileñas y todas estas cosas invocan al nombre de Jesús, pero también está mezclado con ángeles y con un montón de misticismo, y tantas religiones también que hay así, ¿no? La herejía enseñaba que solo los que tenían intelecto superior podían llegar a Dios, con lo cual crearon un sistema de castas espirituales. La fe se miraba con desprecio e incluso se enseñaba que la salvación se recibía por medio del conocimiento, los gnósticos. Hoy también hay amantes, adoradores de la enseñanza, adoradores del conocimiento. En respuesta a esto, Pablo escribió que Cristo es el todo y en todo, así, o sea, contundente, ahí en capítulo 3, versículo 11 de Colosenses. El Señor creó todas las cosas, y el Señor es todo lo que necesitamos, nada más, punto. Pablo no trata duramente a estos cristianos que se han desviado, pero deja en claro que Cristo está por encima de todas las cosas creadas. Él es nuestra única esperanza. Él es nuestra única salvación. Y otro aspecto de esta herejía era enseñaban reglas legalistas sobre dietas, sobre comidas, sobre días, el Shabbat, ciertos festivales, y consideraban también como medios de salvación. Bueno, hoy seguramente más de uno de ustedes conocen gente que dejaron la iglesia cristiana, si querés la iglesia evangélica, y se fueron a iglesias judías y comenzaron a practicar ritualismo y cuestiones, volviendo esto de vuelta a las costumbres antiguas. Y los dos son errores principales, tremendos, del gnosticismo. Primero, ellos enseñan que toda la materia es mala. Ya lo hemos visto esto, pero que es bueno repasarlo. Que solo el espíritu era bueno. Y esto llevaba al ascetismo por parte de quienes combatían el mal que se suponía residía en el cuerpo físico. Y también lo llevaba al libertinaje de parte de los que disputaban que el espíritu no podía ser manchado por las prácticas hasta malas y perversas que el cuerpo podía hacer. O sea, tenía ese pensamiento, ¿no? Que espiritualmente ellos adoraban a Dios, pero con el cuerpo hacían lo que se les daba la gana. Y segundo concepto del gnosticismo, el ser supremo no podía tener contacto con el universo material. Por tanto, los gnósticos postularon una serie de conceptos entre el uno infinito y el hombre. Estos conceptos eran emanaciones del absoluto o de los hombres. Y Pablo describe que estas cosas son simples sombras de la realidad que es Cristo. El apóstol Pablo no discute directamente con los colosenses sobre la falsa doctrina, no discute con ellos, sino que desde el primer capítulo de Colosenses va construyendo un argumento positivo para la verdad cristiana que pretende mostrar la futilidad de carencias en sus ideas. El contenido del libro, esta epístola, tiene el mismo formato general que otras cartas de Pablo, porque inicia con saludos, capítulo 1, versículo 1 al 2, cierra mencionando a las personas que él conoce en la iglesia, a las que también les está escribiendo, capítulo 4, 7 al 18. En el cuerpo de la carta está la discusión usual sobre la doctrina, capítulo 1, versículo 3, capítulo 3, versículo 4, a las cuales le sigue una aplicación ética, capítulo 3, versículo 5
capítulo 4, versículo 6. Los capítulos 1 y 2, para decirlo de una manera, presentan a Jesús como el Creador preeminente, el Salvador y el Señor. El pasaje del capítulo 1, versículo 13 al 18, menciona importantes aspectos de la fe cristiana y es una de las descripciones más grandes de la palabra sobre la gloria y el poder de Cristo. Es el centro, el Señor del universo y es la cabeza de la iglesia, o sea, deja bien establecido la figura del Señor. En el capítulo 2, versículo 1, hasta el capítulo 3, versículo 4, Pablo ofrece un acercamiento modelo para tratar con las falsas enseñanzas, y es más importante ayudar a las personas que tratar de ganarles con argumentos, porque también a muchos les gusta discutir, a ver quién esgrima, se arman esgrimas, a ver quién tiene más conocimiento o quién tiene más memorización de textos, ¿no? Pero Pablo los ayuda a comprender, no discute con ellos. Los capítulos 3 y los capítulos 4 son prácticos y muestran cómo puede el creyente hacer que Cristo sea preeminente en su vida personal, en su vida cotidiana, en su vida diaria. Y hay un contraste agudo entre el no creyente y la persona transformada por Cristo. Por eso Pablo describe al nuevo hombre en esta carta. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Sobre todo, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Capítulo 3, versículo 12 al 14. Y Pablo aquí nos exhorta a apropiarnos de las maravillosas enseñanzas del Señor, aplicándolas a nuestra vida cotidiana. El conocimiento cerebral debe volverse experiencia del corazón que fluye hacia la práctica cotidiana, porque si no nos convertiríamos en solamente oidores y conocedores de la palabra. Pablo le da instrucciones específicas a las esposas, a las mujeres casadas, a los varones casados, a los esposos, a los hijos, a los padres, a los siervos y a los amos, que hoy se traduciría en empleado y empleador. Capítulo 3, versículo 18, capítulo 4, versículo 1. El apóstol está interesado en la aplicación social del Evangelio, debido a que Efesios y Colosenses se escribieron al mismo tiempo. Hay paralelismo en ambas cartas, pero Efesios enfatiza el cuerpo, o sea, la iglesia, mientras que Colosenses enfatiza la cabeza del cuerpo, que es Jesucristo. Ambas cartas se complementan, Colosenses y Efesios. Esta epístola cierra con un llamado a orar, cierra con un llamado a caminar en santidad y a cuidar nuestra conversación. Y hago un paréntesis. Necesitamos, amados, tomar la palabra que estamos escuchando, aplicarla a nuestras vidas para santificarnos, para abandonar prácticas pecaminosas, para abandonar pensamientos que ofenden a Dios, para abandonar costumbres que ya habíamos dejado. Entonces, por eso necesitamos someternos, exponernos a la palabra de Dios, aunque sea un estudio bíblico, que puede sonar un poco técnico o frío, pero es la palabra de Dios. Entonces, fíjense cómo Pablo en estas cartas está combatiendo las herejías, está enseñando conceptos cotidianos sobre el matrimonio, etcétera, pero habla de la santificación, habla de que debemos orar, que debemos caminar en santidad, que debemos cuidar nuestros pensamientos y nuestra conversación. Debemos velar, debemos orar, a fin de no negar el Evangelio de Cristo en nuestro diario vivir. Y ahí concluimos nuestro libro de Colosenses. Amén. Efesios.
Con excepción de Romanos, que da un resumen de la doctrina de la salvación, Efesios es la presentación más cuidadosamente escrita sobre la teología cristiana en todo el Nuevo Testamento. Presenta la reflexión más madura de Pablo sobre los grandes fines eternos de Dios para toda la raza humana. Fue escrita casi al final de los 4 años de prisión del apóstol, cuando tuvo amplio tiempo para meditar, para orar, y el Señor le hablaba, y probablemente ambas cartas se escribieron para ser leídas por todas las iglesias compuesta por la mayoría gentiles. El autor, el nombre de Pablo aparece en el capítulo 1, versículo 1, y también en el capítulo 3, versículo 1, donde se afirma que el autor del libro es él. El apóstol escribió esta carta estando preso, probablemente en Roma, y después de escribir la carta a los colosenses. Esto coloca la fecha entre los años 60 y 62 durante su primer período de cárcel. Es un momento clave en el pensamiento ya bastante maduro de Pablo, esta carta. En su segundo viaje misionero, el apóstol Pablo llegó a Éfeso y allí a Aquila, y conoció a Aquila y Priscila y los dejó allí. Regresó a Éfeso, donde años después se quedó ministrando por 3 años, desde donde alcanzó a la provincia entera de Asia con el Evangelio. Algunos años después, cuando estaba encarcelado en Roma, Pablo les escribió esta carta a los creyentes de Éfeso. No se olvidó de su iglesia. Un tema primordial de esta carta es que Dios trabaja en este mundo por medio de su iglesia. Repito, Dios trabaja en este mundo por medio de su iglesia, dándole sentido a las cosas. Efesios se relaciona estrechamente con Colosenses también. No hay otras 2 epístolas que se parecen tanto como estas. Ambas fueron escritas desde la prisión. Ambas fueron entregadas por Tíquico. Se parecen en el esbozo, se parecen en su apariencia, y ambas tienen el mismo tema general. La mitad de los versículos de Efesios contienen expresiones idénticas a la misma carta a los colosenses. Sin embargo, ambos libros tienen fuertes diferencias. Fíjate qué paradoja, ¿no? Colosenses enfatiza la deidad de Cristo y Efesios la reconciliación de Cristo y la Iglesia. Efesios destaca también el ministerio del Espíritu Santo. Pero hay más similitudes que diferencias. Es como si Pablo hubiera escrito primero Colosenses para llenar algunas necesidades especiales de la iglesia de Colosa, y luego hubiera sentido que la carta a todas las iglesias debía elaborar algunos con los temas de Colosenses. Y Éfeso era una ciudad importante, y alardeaba esa ciudad de ser custodia del templo a la diosa Diana. Ese templo fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo. La ciudad era devota de la idolatría, lo cual explica por qué Pablo habla tanto sobre derrotar al diablo. El propósito de Efesios se escribe para fortalecer a la iglesia cristiana y revela el gran propósito eterno de Dios para las iglesias cimentadas en la soberanía de Dios. Contenido de la carta muestra que en la vida cristiana debe haber equilibrio entre la doctrina, capítulo 1 al capítulo 3, y el deber, capítulo 4, versículo 6, así como entre la soberanía divina y la responsabilidad humana. El equilibrio entre las famosas doctrinas de hoy, ya que se habla tanto del calvinismo, arminianismo, el equilibrio. Dios es soberano, claro que sí, Dios es soberano, pero también habla de la responsabilidad humana. El equilibrio entre la doctrina, la teología de Dios, y también el deber, la parte humana.
No obedecemos a Dios para que Él nos ayude. No obedecemos a Dios para que Él nos dé su gracia. Lo obedecemos en respuesta de su gracia, que ella nos entregó. El tema principal, mis amados, del Efesios, de esta carta, es que todos los cristianos son salvos mediante la gracia por fe colocada en Cristo. Todos somos hechos uno en Cristo y por tanto debemos vivir vidas santas. Pablo respalda fuertemente este tema en la primera mitad del libro, mostrando cómo la Trinidad ha planeado y llevado a cabo nuestra salvación del pecado. Dios nos ha hecho uno en Cristo, levantándonos de la muerte en el pecado y dándonos vida en Cristo Jesús. Puesto que judíos y gentiles se salvan de esta misma manera, no hay forma especial de salvación para uno y otro. Ahora todos somos un cuerpo en Cristo. No hay el pueblo de Israel hoy, los judíos allá y la iglesia no. Somos todos un mismo cuerpo. Por consiguiente debemos vivir de una manera digna de esta nueva vida en Cristo y caminar a la luz del Espíritu de Dios. Por el poder de Dios debemos resistir toda tentación, porque déjame decirte que tentaciones vendrán. ¿Qué tenemos que hacer? Resistir. Tenemos que estar atentos a las artimañas de Satanás. Y tenemos que mostrarnos victoriosos en Cristo hasta el final. No vivir una vida de derrotas, de decir, no, otra vez el diablo me apaleó. No. El Señor nos dio las herramientas. Y hay varios elementos claves en el libro de los Efesios. Y una de las primeras escrituras importantes es la sección doctrinal del capítulo, versículo 4, que habla de la preordenación de Dios. Y esto debe entender como que la voluntad de Dios busca al hombre para redimirlo, para hacerlo hijo para su gloria. En ninguna parte de las Escrituras dice que la voluntad de Dios sea alejar a los hombres de Él. Él preordena la inclusión, no la exclusión. Es su voluntad que todo hombre se salve. Él no murió por unos cuantos, Él murió por toda la humanidad. No es voluntad del Señor que ninguno se pierda. Y el propósito de la preordenación de Dios tiene 4 elementos. A saber, primero, Dios desea que todos los hombres sean santos y sin manchas delante de Él. Versículo 4. Segundo, que los hombres que ya son sus hijos por la creación, lo sean por la redención. Versículo 5. Tercero, que todos sean restaurados a Él junto con toda la creación en la obra de la redención del universo en el cumplimiento de los tiempos establecidos. Versículo 10. Y déjame hacer un paréntesis de esto y recordar que el Señor Jesús murió en la cruz, derramó su sangre, no solo para salvar nuestra alma, porque a veces nos ponemos un poco románticos y pensamos que la salvación solamente compete al alma del ser humano, sino que también la muerte de Cristo incluye la salvación del cuerpo, de este cuerpo que vos podés tocar. Esta materia va a ser restaurada de una manera gloriosa y también va a ser salvada. Y también el universo, este planeta, también será salvado por ese sacrificio en la cruz. O sea que es maravilloso y grande lo que hizo el Señor en el Monte Calvario. 4. Que todos los hombres vivan para la gloria de Dios. Versículo 12. La preordenación de Dios no interfiere con la voluntad del hombre. Los hombres mismos deben elegir a favor o en contra de la voluntad de Dios. Tras sentar las bases en la sección doctrinal de las epístolas, Pablo escribe una sección práctica, capítulo 4, versículo 1, capítulo 6, versículo 20, donde se menciona 5 veces el caminar del cristiano. Y lo vamos a ver. Primero, capítulo 4, siempre acá en el capítulo 4, versículo 1, dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. Segundo, Efesios 4:17. Esto pues digo
y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Estamos viendo la responsabilidad humana. Tercero, Efesios 5:2. Y andad, o sea, que dice que anden, esa es la voluntad humana, y andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuarto, Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad, otra vez, tenemos que nosotros caminar en ese camino, andad como hijos de luz. Y quinto y último, Efesios 5:15 al 16, mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Esta sección, amados estudiantes de la palabra, concluye con una descripción de la vida llena del Espíritu Santo. En lugar de participar en las borracheras de lo que nos rodean, debemos hallar nuestro máximo placer en ser llenos del Espíritu Santo. Al igual que en Colosenses, Pablo estableció la necesidad de darle una adecuada atención a las relaciones sociales. Capítulo 5, versículo 22, capítulo 6, versículo 9. Comenta sobre las mismas 6 clases: esposas, esposos, hijos, padres, siervos, amos. Y por último, Pablo nos dice que la vida cristiana es una carrera, pero también es una lucha. Por tanto, el cristiano debe ponerse toda la armadura de Dios. Capítulo 6, versículo 11. Las partes de esta armadura, ya lo sabemos, son primero el cinturón de la verdad, segundo la coraza de justicia para proteger el corazón, tercero las sandalias del Evangelio de la paz, cuarto el escudo de la fe para rechazar los dardos del enemigo, quinto el yelmo de la salvación, el gorro, el casco para proteger la cabeza y mantener la mente clara, la mente firme, sexto la espada del Espíritu para una lucha ofensiva, es una herramienta ofensiva que es la palabra de Dios, y séptimo la hebilla de la oración para mantener unida toda esa armadura. Cuando ya todo se ha dicho, lo que queda es la simple y llana verdad, que la lucha cristiana se pelea sobre las rodillas. Se ha mencionado que no hay piezas de la armadura que cubra la espalda, con lo cual se indica que si retrocedemos no recibiremos ayuda. Esta majestuosa epístola cierra con la bendición usual del apóstol Pablo, donde habla de paz, amor, fe y gracia. Amén. Por último vemos Filipenses. Se ha dicho que el libro de Filipenses es más pacífico, más tranquilo, digamos, que Gálatas, más personal y afectuoso que Efesios, menos ansiosamente controversial que Colosenses, más deliberado y simétrico que Tesalonicenses, y por supuesto, más largo en sus aplicaciones que los mensajes personales dirigidos a Timoteo, Tito y Filemón. El autor, sin duda, es el apóstol Pablo, quien escribió esta carta, posiblemente en los años 61 al 63. La epístola contiene algunas de las pruebas más fuertes de que el encarcelamiento de Pablo fue en Roma, y allí es donde él escribió esta carta. La iglesia de Filipo fue fundada por Pablo en su segundo viaje, y fue la primera iglesia fundada en Europa. El inicio de esta iglesia fue bastante complejo, fue muy, muy dramático. Pablo y su compañero deseaban ir a Asia Menor, pero Pablo recibió una visión donde aparecía un varón macedonio, un hombre del norte de Grecia. Se dio cuenta por la vestidura que le pedía ayuda. Fue así como llegó el Evangelio a Europa. Esta iglesia fue fuerte en aquel lugar, trajo mucho gozo al apóstol Pablo,
Y se cree que Lucas fue su pastor un tiempo antes de pasar a Filipos. Al saber que Pablo estaba prisionero en Roma, los creyentes de Filipos le enviaron una ofrenda de amor y en esta carta Pablo se lo agradece. También escribe para explicar por qué Epafrodito, su mensajero, se ha retrasado para volver a ellos. Filipos estaba estratégicamente ubicada en el sistema vial romano del norte de Grecia y por lo tanto fue el primer lugar de Macedonia donde Pablo predicó. Muchos de sus habitantes habían sido soldados romanos, que al dejar el servicio habían recibido terrenos como pago. En consecuencia, en esa ciudad era un orgullo ser romano y las personas que se preciaban de realizar todos los asuntos según la ley romana. Y Pablo no halló ni una sola sinagoga en aquel lugar cuando llegó a Filipos, lo cual significa que la comunidad judía era muy pequeña. Al no haber una sinagoga, Pablo inició su ministerio haciendo un servicio al aire libre junto al río, y entre sus convertidos estuvieron Lidia, una comerciante judía que tenía un buen pasar económico, adinerada, y una joven esclava y un carcelero. Pablo echó fuera el espíritu maligno de una joven que estaba esclava por demonios y esclava por amos que la tenían como esclava. Esta chica era adivina, tenía un espíritu inmundo, un espíritu diabólico de pitonisa, y al liberarla se armó el escándalo. Lo acusaron a Pablo, lo acusaron a Silas de perturbar la paz en la ciudad. Y Dios envió un terremoto en medio de cuando los dos misioneros estaban orando y cantando, y como resultado de esta situación se salvaron el carcelero y toda su familia. Este evento aparentemente hizo que la nueva iglesia creciera en gran manera. Estos variados contextos le dieron aún más razón al apóstol para enfatizar la unidad de los creyentes en el Señor. Desde el inicio hubo más gentiles con trasfondos paganos que judíos en la iglesia de Filipos. El propósito inmediato de Pablo en esta carta es agradecerles a los hermanos de Filipos el regalo que le habían enviado. Su mensajero, Epafroditas, se había recuperado de una grave enfermedad y llevaba sus cartas de regreso a Filipos. Pablo aprovechó la oportunidad para recordarles sobre la importancia de la unidad y el gozo. Ambas actitudes moldean nuestras vidas acorde a nuestro Señor. Los cristianos debemos tener la mente de Cristo, sea en el sufrimiento, en la comunión, en la madurez o para resolver problemas. La unidad con Cristo en su humildad debe caracterizar el estilo de vida del creyente. Por tanto, los cristianos, dice, en medio de una generación maligna y perversa, deben resplandecer como lumbreras. Capítulo 2, versículo 15 de Filipenses. Pablo también desea advertirles a los filipenses de las engañosas tácticas y doctrinas de los judaizantes. Les dio verdad que les daría estabilidad mental y emocional para reemplazarla, la verdad, a su ansiedad. Ellos estaban muy preocupados, estaban muy confundidos. Pablo trae la verdad para que disipe su ansiedad. Amados, la confusión, las falsas doctrinas traen inquietud al corazón. Por eso inquieta a la grey, inquieta a las ovejas, ¿no? Y el Señor viene a traer paz a través de su palabra. El contenido, el tema esencial de esta carta, obviamente, es Jesús el Cristo, es Jesucristo y el ministerio del Evangelio. Cristo no solo es el mensaje de nuestro ministerio, capítulo 1, sino también el modelo, capítulo 2, sino también es el motivo, capítulo 3, y también es el medio, capítulo 4. El tema del gozo aparece entretejido a lo largo de la carta. A pesar de sus difíciles circunstancias, Pablo se pone contento, se pone feliz, se regocija en el Señor e insta
a sus lectores a que hagan lo mismo, y Pablo estaba escribiendo desde la cárcel. Muchas de las cartas de Pablo se dividen en claras secciones sobre doctrina y vida práctica. Sin embargo, Filipenses es una mezcla de doctrina y exhortación. En el corazón de la carta están las exhortaciones a regocijarse. Por eso les digo, ya terminando esta enseñanza de hoy, que se regocijen en el Señor, que tienen el privilegio de oír palabra de Dios, no solo de oír, de leer palabra de Dios, y no solo de oír y leer, sino de vivir palabra de Dios a través del Espíritu Santo. En el corazón de la carta, esta exhortación de regocijarse llama también a la unidad, lo cual se ejemplifica en la vida de Cristo, Timoteo, Epafrodito y Pablo. Los filipenses estaban en el corazón del apóstol y ello lo llevó, lo apoyaron a Pablo en su prisión. Pablo los amaba en gran manera. Pablo estaba preocupado, ese es el corazón de un verdadero pastor, preocupado por su iglesia, pero confiado de que Dios llevará su fe a una madurez completa. O sea, Pablo no dejaba de orar por su gente. Por consiguiente, el que brota de esta carta es de confianza gozosa en Dios, el cual opera en el creyente para promover unidad, madurez dentro de la iglesia. En Filipenses hay varios pasajes claves. El resumen sobre la muerte es el capítulo 1, versículo 21 al 23. Y Pablo no está preocupado de si será liberado de prisión o no, eso no le preocupa a él. Si Cristo está siendo honrado por medio de él o lo que pase, o sea, pase o lo que pase, le da poca importancia. Solo espera poder soportar esta prueba, esta situación entre la vida y la muerte. Uno de los más grandes pasajes cristológicos se halla en el capítulo 2, versículos 5 al 11, que muestra cómo son la humildad y la obediencia genuinas, cómo debe ser el carácter del verdadero cristiano. Y este pasaje habla de la deidad eterna de Cristo, habla de su encarnación, habla de su humillación, habla de su muerte, resurrección, exaltación cuando Él asciende a los cielos. Y esto se conoce teológicamente como el pasaje de la kenosis. En el texto griego, la teoría de la kenosis toma su nombre de la transliteración del término griego que significa se vació a sí mismo. Kenosis significa se vació a sí mismo. Cristo se vació a sí mismo de su deidad, renunció al ejercicio independiente de sus atributos divinos cuando se encarnó. Los tenía aún consigo, esos atributos, pero no siempre los utilizó. Se sujetó a la voluntad del Padre, al control del Espíritu Santo. Jamás utilizó sus atributos divinos para enfrentar los problemas de la vida, que es la muerte del hombre común. Fue un hombre perfecto y por tanto un ejemplo en todo, así como nuestro Salvador. Una de las grandes afirmaciones, amados, de Pablo que brota en su prisión es: he aprendido a contentarme cualquier sea mi situación. Y esa fue una gran lección. Otra cosa que aprendió fue: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 4:13 Filipenses. Y Pablo animó a la iglesia de Filipo diciendo: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amados, si el Señor nos dice otra cosa, la próxima semana tendremos otro estudio de la palabra del Señor. El Señor les bendiga. Cristo, quiero levantarte con mi canto y que cada parte de mi ser exprese adoración. Quiero consumirme en tu amor. Vida es la que me das con tu palabra. Cada que me hablas
consumirme en tu amor. No puedo dejar de seguirte, en la cruz tú diste todo por calmar mi soledad. No puedo dejar de adorarte, con mi vida quiero amarte y hacer tu voluntad. Cántelo. Cristo, quiero levantar